Buenas tardes, bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Gracias a los que estáis en el otro lado y sobre todo muchas gracias a los que os habéis atrevido a venir al museo. Gracias por estar aquí. Hoy retomamos uno de nuestros temas favoritos en la divulgación, que es la historia de la ciencia. Y tenemos con nosotros al profesor Alfonso Carrascosa. Alfonso Carrascosa se doctoró en Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense y es investigador del CSIC en el área de microbiología desde el año 90. A partir de 1914 se ha dedicado a la historia y documentación de las ciencias naturales en España. El último fruto precisamente del trabajo de este grupo de investigación, porque es un grupo de investigación, es este ejemplar sobre la historia del museo que presentamos a finales del año pasado. Simplemente, antes de darle la palabra al doctor Carrascosa, quería destacar que todas estas publicaciones que podéis ver aquí delante se custodian en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. La labor de investigación sobre nuestro pasado es imposible sin los documentos que se conservan tanto en la biblioteca como en el archivo de este museo. En los tiempos actuales, la biblioteca se encuentra solamente abierta previa petición especial, lo mismo le ocurre al archivo, pero sí es posible consultar gran cantidad de documentos que están digitalizados y que están de acceso libre a través de Digital CSIC. Os invito a visitar los maravillosos fondos que se custodian en este museo. Gracias de nuevo a la Biblioteca del Museo por este préstamo y, profesor. Muy buenas tardes, queridos asistentes a este acto, los que me estáis viendo, buenas tardes. Me estáis viendo gracias a la excelente labor que hace Carlos, que es el cámara que está ahí detrás. Y vamos a empezar la charla anunciada, que lleva por título Félix Rodríguez de la Fuente, un científico heterodoxo. Yo quería comenzar lógicamente agradeciendo a Josefina, pero a toda la sociedad de amigos del museo, el haber hecho posible este acto, porque son ellos los que lo han organizado y, como siempre, excelentemente. Yo me siento muy honrado de que me invite una sociedad de este tipo y me siento muy honrado de poder hablaros desde aquí. Y aquí, en este salón de actos y en esta institución por la que pasó Félix. Luego explicaré un poco qué cosas hizo, qué cosas ocurrieron en su vida que son de destacar. También quiero agradecer a la doctora Carolina Martín Albaladejo, responsable del proyecto dentro del cual yo he hecho los estudios, parte de los cuales os voy a comentar, pues por la amabilidad que ha tenido al aceptarme en su grupo de trabajo y colaborar en este proyecto que ha terminado recientemente y, como ha dicho Josefina, pues uno de los resultados más relevantes del mismo ha sido este libro colectivo, que os aconsejo a haceros con él porque para saber las cosas que le pasaron al museo durante el tiempo que estuvo incluido en el Instituto José de Acosta, del año 40 al 80 aproximadamente, pues qué duda cabe que es un conjunto de documentos muy interesante, ¿no? Por extraño que parezca, me veis remangado, estamos en Madrid, en el Madrid de la Nevada y resulta que, bueno, pues aquí hace un calor tremendo. Con lo cual, los que no hayáis venido pensando que iba a hacer frío, pues la verdad que os estáis perdiendo un baño de calor impresionante, ¿no? Pero, bueno, anécdotas aparte, vamos a empezar con la charla. Félix Rodríguez de la Fuente ha pasado a la historia por ser considerado un excelente divulgador, ¿no? De hecho, ya en vida fue reconocido como tal, incluso desde el ambiente científico, ¿no? Aquí tengo un testimonio de una entrevista que se le hizo en la revista Ardeola, una revista científica, en el año 71, nada menos que a Francisco Bernis Madrazo, que probablemente sea el ornitólogo más importante del siglo XX español y, por extensión, y sin hacer muchos esfuerzos, el ornitólogo más importante de la historia de España. En esta entrevista él pues quedaba, en fin, esto dicho, estaba absolutamente
impresionado por la labor que ya estaba desarrollando Félix en esa época y alababa su actividad divulgadora. Y además añadía que, bueno, pues pensaba que, dice, por así decirlo, ha puesto como el huevo de Colón, algo que otros hubieran deseado hacer e incluso tenían la obligación de hacer, pero no han hecho. No han hecho. Acercar la naturaleza al gran público. Esto es un poco lo que todos tenemos en la cabeza de Félix y lo que siempre se dice de él. Sin embargo, también es verdad que viendo testimonios, recogiendo testimonios, os pongo este como ejemplo, porque hay muchos, en los cuales, este es ya después de dejarnos Félix, pues se realza sobre todo su figura como científico. Nada menos que del profesor Emiliano Aguirre, que es considerado el padre de los yacimientos de Atapuerca, es el que los descubrió, que dice que su labor es impresionante, etcétera, 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 y subrayo, creo que Félix Rodríguez de la Fuente era un científico en toda la extensión de la palabra. Para mí Félix ha sido siempre una figura de referencia. Desde el 2014 que estoy en el museo, vengo interesándome por estudiarle. En esta inquietud de conocer su figura, pues hay un antes y un después, que es el momento en el cual pues cae en mis manos la biografía de Benigno Varillas, ¿no? Que es una verdadera maravilla, y yo me di cuenta de que desconocía la vida de Félix, de mi admirado Félix, ¿no? A partir de ese momento, y probablemente porque, bueno, pues llevo ya los años suficientes en este oficio para conocerlo un poco, empiezo a detectar, guiado por estos testimonios, dentro de las cosas que se han dicho de Félix, porque la mayoría de las cosas que yo os voy a decir ya se han dicho, bien es cierto que de pasada, y nunca leídas de este modo que yo os ofrezco hoy, nunca. O sea, nadie ha dicho que Félix era un científico, ni siquiera heterodoxo. Eso es una cosa que estáis asistiendo a un estreno mundial, ¿no? Nadie ha hablado de él así, salvo Emiliano Aguirre y algún otro, ¿no? Estoy recordando ahora a Julio Caro Baroja, en fin, gente que vaya, que con hacer uso del criterio de autoridad y sin mucho esfuerzo, pues son testimonios que impresionan, ¿no? Porque, como digo, lo que ha quedado es que Félix era un divulgador que, por supuesto, nadie va a discutir aquí, yo desde luego no diré que no, también lo era, ¿no? Pero claro, tirando de este hilo de gente que hable de Félix como científico, en el acto de investidura de doctor honoris causa por la Universidad de Burgos, la profesora de la Universidad de Burgos encargada de hacer la laudatio, es decir, de relatar los méritos de Félix, pues dice que investigó la población y reproducción del halcón peregrino, estudió el lobo realizando un importante estudio por sus méritos investigadores y docentes. Digo, caramba, esto es en el 2013. Interesante, ¿no? Pero es que luego va el rector y dice, en la gratulatoria, fijaos lo que dice, este título de doctor honoris causa es la máxima distinción que damos, la damos también in memoriam, era el caso. Por cierto, que creo que en el mismo día le concedieron el doctorado honoris causa a Emiliano Aguirre también en la Universidad de Burgos. Y dice que se confiere a quienes han realizado importantes contribuciones al conocimiento científico. O sea, no dice que era un divulgador. No. Contribuciones al conocimiento científico. Y además dice lo que estáis viendo. Apuntaba el doctor Ramón y Cajal que las cualidades indispensables del cultivador de la investigación son la independencia de juicio, la curiosidad intelectual, la perseverancia en el trabajo, el amor a la gloria y el amor a la patria. Y termina diciendo, nuestro nuevo doctor honoris causa se ajusta perfectamente a este perfil descrito por nuestro insigne premio Nobel. Hombre, pues esto es una cosa como para que uno se vaya animando, ¿no? Para que uno se vaya animando a decir, bueno, pero voy a ser capaz de recoger indicios que demuestren que esto fue así, ¿o no? Vamos a seguir. Cuando ya definitivamente me vine arriba fue el año pasado, que como sabéis, pues conmemoramos que Félix nos dejó hace 40 años, en 2020, y además que hace 50 que escribió, que dirigió la escritura de la Enciclopedia Fauna. Que vaya,
qué menos que decir que pues, es el libro de ciencias naturales escrito en español más vendido de todos los tiempos, solamente. Bueno. ¿Y por qué me vine arriba? Pues porque se le hicieron muchos homenajes y yo subrayo dos que a mí me ayudaron un poco, fueron el último empujón para llevar a cabo este acto. La reedición de la biografía de Benigno Varillas y la publicación de este magnífico libro Un hombre en la tierra, que publicó su hija, Odil Rodríguez de la Fuente, en el que recoge, pues, en ambos se recoge como novedad, un poco se profundiza en el pensamiento de Félix, ya no tanto en su figura como divulgador, ni como otra cosa que un hombre pensante que dice cosas interesantes, muchas de las cuales se van cumpliendo y él se adelantó, etc. Yo he visto un par de entrevistas que están en internet, que podéis ver vosotros, de Benigno Varillas, de Odil Rodríguez de la Fuente, y dijeron ambos que empezaron su intervención diciendo: bueno, pues os preguntaréis, ¿queda algo por decir de Félix Rodríguez de la Fuente que no se haya dicho? Presentando sus libros, ¿no? Y ambos dicen en sus respectivas entrevistas de presentación de libros, sí, por supuesto que queda. Y queda mucho por decir. Y a mí aquello ya dije, oye, yo tengo que, esta inquietud que tengo, en esta línea que os he apuntado ahí, pues le tengo que dar un poco más de cuerpo. Y reuní todos esos indicios, que son los que ahora os voy a proponer. Os voy a proponer para que luego podamos discutirlos, porque yo vengo aquí, no vengo a dogmatizar, es una propuesta que hago, que yo creo que es una propuesta bastante razonable. Como digo, que tiene que ver sobre todo con mi experiencia personal, es decir, yo llevo ya un tiempo investigando y pues he hecho muchas cosas, que son las cosas que habitualmente hacemos los científicos. Iré contando y refiriéndome a eso a lo largo de la charla, ¿no? Tengo que decir que pues hay una serie de biografías, además, de las que he sacado los datos. Como digo, los hechos están, la mayor parte de ellos, dichos. Lo que pasa es que no están hilvanados de este modo, pues porque quizás nadie ha caído en la cuenta de que esto se podía llegar a decir. Cuando más se ha dicho es que era un divulgador científico, vamos a decir. Es muy curioso, y también os lo digo, por quién se tenía a sí mismo Félix. También lo vamos a ver durante la charla. Porque es verdad que en público, varias veces, y está grabado, y lo podéis ver en internet, él dijo que era un divulgador. Otra cosa fue cuando escribía. Veremos algunos ejemplos. Cuando escribía se refería a su persona como naturalista, como zoólogo, como etólogo. Ahora lo veréis escrito de su puño y letra. Bueno, esto es interesante también. ¿Por qué? Porque Félix le tocó una lidia particular, si me permitís el símil, que es un cierto desencuentro con el ámbito académico de la época. Que yo puedo explicarme porque tengo experiencia de que cuando surge un científico que divulga, pues sus compañeros no les resulta muy cómodo tenerlo al lado, etcétera, ¿no? Por ahí van un poco los tiros, digamos, de tal vez incluso que no se haya hablado de Félix como científico hasta ahora, tal vez. Hay biografías, la de Miguel Pou, la de Andrés Ruiz, la de Miguel Martínez, la de Joaquín Araujo, la voy a citar varias veces. Hay dos, de Carlos Yandrés, una última de Carlos Yandrés de 2018. Estas de Joaquín y de Carlos son especialmente entrañables porque fueron testigos presenciales del trabajo de Félix y cuentan anécdotas pues, que solamente ellos conocen, ¿no? Con profundidad. Pues bien, estas son las preguntas que voy a intentar contestarme, con hechos concretos, con pruebas. Son las pruebas que os voy a proponer. ¿Félix Rodríguez de la Fuente fue un científico heterodoxo en historia, antropología, zoología, etología? Vamos a ver.
En historia, Félix, cuando se especializó en estomatología, era preceptivo presentar un trabajo fin de especialidad. Y escribió este trabajo: Técnicas protésicas aplicadas por los acetreros del siglo XIV. Ya entonces tenía la cetrería más que presente en su vida, en su cabeza, y cogió todos los conocimientos que adquirió en la Facultad de Medicina como especialista en odontología, como médico dentista, y los proyectó sobre esta su amada cetrería. Y escribió este trabajo, por el cual le dieron un premio. Parte de este trabajo luego apareció también publicado en este libro, que es un poco su libro, pues yo creo que es el primero que él escribe, y si no de los primeros, y el más importante, o uno de los más importantes, el Arte de Cetrería, en el año 64. Aquí habla de los injertos, pero también de la historia de la cetrería. Este tipo de estudios son, en la actualidad, ajustados a formato, memorias de fin de máster perfectamente en historia de la ciencia. ¿Félix Rodríguez de la Fuente fue un antropólogo heterodoxo? Bueno, pues bicheando en internet y buscando Félix para arriba, Félix para abajo, me encontré con esto. Un testimonio también de una persona que tiene cierta autoridad, vamos a decir, ¿no? Juan Luis Arcevaga, supongo que lo conocéis, uno de los miembros del grupo de paleoantropólogos de la Sierra de Atapuerca, que han recibido el premio Príncipe de Asturias y bueno, son una auténtica eminencia, digamos, ¿no? En una entrevista, esta que veis aquí, que la podéis ver, dice: está muy bien que la serie se titulase El hombre y la tierra, ¿no? Así con el desparpajo habitual con el que él habla, ¿no? Le interesó el hombre como parte de la naturaleza, una visión muy moderna para la época. Y añade: los indios aquellos, los Yanomamo, que han cambiado mucho desde entonces. Lo que Félix filmó ahora es un documento. Es decir, la manera que tiene un etnógrafo, vamos a decir, un antropólogo, cuando visita una tribu, de no olvidarse de lo que está viendo y de luego poder estudiarlo, pues es tomar anotaciones y si le dejan filmar. Félix tiene una producción en antropología, en etnografía, de documentales que están por estudiar y que son aportaciones novedosas al conocimiento científico de los grupos que filmó. Por ejemplo, los Yanomamos, donde él incluye unos comentarios súper interesantes sobre la industria osteoodontocrática que utilizan los Yanomamos para hacer flechas, por ejemplo. Es impresionante ver el documental ya con este prisma. Los pigmeos también los documentó mucho, luego habló de ellos en la televisión, en A toda plana y planeta azul, La aventura de la vida, ahí lo tenéis con los pigmeos. Los bosquimanos, otro grupo que también documentó con sus filmes. Los masái. De todos estos dejó documentos, como dice Juan Luis Arzuaga, que bueno, estaría interesante ver, ¿no? Porque en la época poca gente, de España nadie, pero poca gente se adentraba en África y hacía películas. Muy poca. Incluso creo que también filmó esquimales. Esta es una imagen de ya pues, los últimos momentos de su vida, probablemente, antes de ocurrir el accidente, una imagen de Alaska, pero me suena, lo que pasa es que no he encontrado los programas, los he buscado para ponéroslos, pero no los he encontrado. Muy bien, pues fue Félix Rodríguez de la Fuente un zoólogo heterodoxo. Heterodoxo digo porque no utilizó los cauces habituales que utilizamos los científicos para dar a conocer su conocimiento novedoso. O sea, no hizo el esfuerzo, que es verdad que hay que hacerlo,
de escribir en revistas especializadas, de contrastar con otros colegas y de finalmente que aquello le pongan el sello de veracidad científica, vamos a decir así, es decir, de conocimiento novedoso a nivel mundial, ¿verdad? Pero eso no significa que no generara conocimiento. Por eso digo que mi propuesta es un científico heterodoxo, pero científico, aportó conocimiento original con su trabajo. Fue un zoólogo heterodoxo, hemos visto un poquito en historia, hemos visto un poquito en antropología. Bueno, pues este es el libro de fauna, aquí tenéis una fotografía con los dos Migueles, Miguelito, le pone él aquí, Miguelito Delibes y Miguel Delibes padre, se ha conmemorado recientemente un aniversario de él en la Biblioteca Nacional el año pasado, una espectacular exposición conmemorativa, como es espectacular la que hay ahora en el museo, si no la habéis visto, la de Cajal, por favor, acercaros a verla porque os estáis perdiendo algo irrepetible. Y además se os colocarán las neuronas, ¿no? Porque va de eso, va de neuronas. Bien, Miguel Delibes, que fue director de Doñana, que es un gran especialista en lince a nivel mundial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un zoólogo, pues vamos a decir así, bastante importante, desde luego de los más importantes vivos en España. En cierta ocasión, siendo entrevistado, creo que por Benigno Varillas, sobre la enciclopedia Fauna, dijo lo siguiente, es curioso, me dio una amplia visión del mundo de la historia natural. También me enseñó que existían y cómo eran las revistas científicas que consultamos intensamente para hacer fauna. Es decir, una de las cosas que hacemos los científicos con el personal que formamos es enseñarles que lo primero que un científico tiene que hacer es delimitar hasta dónde llega el conocimiento de su ámbito, y eso se hace estudiando la bibliografía para detectar los huecos que hay en ese conocimiento y rellenarlos. Porque si no, no estás haciendo un trabajo científico. Es decir, no estás aportando novedad a nivel mundial. Bueno, pues nada menos que Miguel Delibes dice que Félix Rodríguez de la Fuente fue quien le puso delante las primeras separatas científicas, que salió de la facultad sin saber lo que eran. Es decir, Félix Rodríguez de la Fuente manejaba separatas científicas. Félix Rodríguez de la Fuente escribió muy cerca de aquí, por cierto, la enciclopedia Fauna, con sus colaboradores en un chalet que había en Jorge Manrique, que era la sede de Salvat en Madrid. Y allí cuentan quienes colaboraron con él, que hizo una biblioteca de zoología impresionante y que venían a la biblioteca del museo a consultar separatas. Y que hacían uso también de un centro de documentación que tuvimos durante bastantes años en el Joaquín Costa, que creo que allí sigue, el CINDOC. Bueno, pues eso dicen. Y todo eso fue Félix el que les dijo que lo tenían que hacer. O sea que en fauna hay cosas muy interesantes. Otra cosa es que sea un lenguaje coloquial, pero cosas muy interesantes. Bueno, otra cosa que hacemos los científicos, solicitar, por ejemplo, conferencias que a nadie le interesan. Las proteínas de la clara del huevo de las aves, su valor sistemático y su herencia. Esta es una carta que le dirige a Bernis solicitando esta conferencia que se dio aquí en el museo, y Bernis le dice que mire en Ardeola, que allí está esa conferencia. O sea, es un hombre que quiere estudiar, que está al día de lo que se dice. En este caso, sobre las aves. Consultamos bibliografía científica. Esto es una prueba irrefutable de que Félix lo hacía y de que lo sabía hacer. Otra cosa que hacemos los científicos, formar parte de sociedades científicas. En el 47, Sociedad de Ciencias de Aranzadi, en el 54, socio fundador de la Sociedad Española de Ornitología, en el 58, socio fundador de la Sociedad Española de Periodontología, pero hay unas cuantas más que yo no he incluido. Sociedades científicas a las cuales perteneció Félix Rodríguez de la Fuente. Más digo, formó parte del Comité para la Protección del Medio Ambiente, que tenía sede en el CSIC. Félix Rodríguez de la Fuente. Comité Científico para la Protección del Medio Ambiente, por ejemplo.
¿Y qué otra cosa hacemos los científicos? Escribir proyectos. Esto es un proyecto que escribió Félix en el año 63 para el estudio de aves de presa españolas, que presentó al Ministerio de Agricultura, que presentó en esta casa y que al final pues tuvo que hacer él casi con sus medios económicos. Se gastó el dinero en hacer este estudio. Y dejadme que os cuente este estudio. Esto sí tiene apariencia de actividad científica, esto sí tiene pinta de publicación científica. Parte de los resultados de este proyecto, de este estudio, él los plasma en esta publicación del año 64. Cetrería y aves de presa. Habla de la cetrería, pero da muchos datos de la zoología de las aves de presa españolas. En el año 64, ¿veis? Esto es imágenes del artículo, pues lo que hay en un artículo de ornitología de la época. Bueno, pues tablas, conclusiones, anotaciones sobre la biología de los animales que se estudian, el dispositivo que implementa para estudiar un nido de halcón. Aquí está Félix, esto es un hide. Cosas que hacen los ornitólogos. Pues él las hacía tranquilamente. Pero es que otra parte de los resultados de este proyecto que él escribe los presenta en Caen en 1964, en un congreso internacional. Este trabajo, ¿lo veis? Da noticia de los estudios que está llevando a cabo sobre la biología de las aves de presa españolas. En el arte de cetrería también incluye datos científicos, tablas, gráficos, no solamente sobre las presas que era capaz de capturar con sus halcones, no. Notas sobre la biología de cada pájaro que estudiaba y al que se refería en el libro. Como es lógico, otra cosa que nos pasa a los científicos es que nos invitan a escribir artículos en revistas científicas. Y esta es una carta firmada por Manolo Fernández Cruz, otro importante ornitólogo. A mí me dieron clase Manolo y Bernis, el Bernis le llamábamos, para que escriba en Ardeola con motivo de un homenaje que se le va a hacer a Bernis. Me parece que en el 15º aniversario de su estatus de secretario general de la Sociedad Española de Ornitología, y lo que se le pide es que cuente cosas de los halcones, de los Azores, de la biología de los halcones y de los Azores. Esto es otra cosa que es característica de las personas que hacen investigación científica, que les piden de determinadas revistas que por favor colaboren. Y ya terminando con la parte de zoología, en el año 68, Félix fue una persona que además tuvo la habilidad, entre otras muchas, de desarrollar aplicaciones de la ciencia. Desarrollar aplicaciones de la ciencia. Y emprendió la conocida Operación Bajarí, que consistió en implementar un sistema de ahuyentamiento de aves para el ejército americano que evite los choques de los sisones contra los aviones, los cazas americanos de la base de Torrejón. Bueno, pues hay que hacer un estudio. Él no solamente se dedicó a ahuyentarlo, sino que además todo eso lo escribió. Todo eso lo escribió. Y lo presentó en un congreso, en este congreso. Este congreso que es el Congreso de Accidentes de Aviones Causados por Pájaros, un comité internacional, y él tuvo una comunicación a ese congreso. Aquí le veis. Este es un oficial de la Marina Americana que estaba con ellos. Este creo que es Aurelio, su famoso compañero. Este es el vestido de bonito, supongo que para la foto. Y luego aquí está el emblema que puso en la zona del aeropuerto de la base de Torrejón, donde tenía los halcones y sus cachivaches para ahuyentar. Hombre, otra cosa que pasa cuando haces una investigación científica interesante es que te citan. Bueno, pues esto es un estudio en el cual cuenta con pelos y señales el trabajo de Félix.
ese que se ha llevado a un congreso internacional. Estas tablas son las capturas, los fallos en los lances. Y al final, para llegar a la conclusión de que el sistema que este hombre ha sido capaz de poner en marcha es científicamente válido. Ya lo había dicho Félix, pero este señor da, como digo, pelos y señales de este trabajo de Félix. Pero no queda la cosa ahí. Nada menos que la NASA en el año 94 hace un informe para asesorar aeropuertos en los Estados Unidos de América y dedica una parte de ese estudio a mencionar el estudio de Félix Rodríguez de la Fuente. Esto es el año 94. La NASA menciona este estudio. Aquí le veis, creo que este es un compañero cetrero Fulco Tosta, creo que es... y esto es la Alcántara con los halcones de la base de Torrejón. ¿Qué otra cosa hacemos? Científico, formar gente. Formar gente. Bueno, pues, para muestra un botón. En el año 79 solicitó 2 becas, Félix, para codirigir 2 tesis doctorales, con un personaje del cual os voy a hablar ahora, inmediatamente. Una de ellas estaba destinada a este señor, que ahora es el responsable del Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, un biólogo que trabajó con él, Carlos Sanz. Así se titulaba la tesis: Problemática de los perros asilvestrados en la península ibérica, de negativa repercusión sobre la ganadería y la fauna autóctona de determinadas regiones. Eso, dirigir trabajos de investigación, es una característica típica de alguien que sabe hacer investigación científica. Y también pasa una cosa con los científicos, y es que nos llaman a congresos a que vayamos a hablar. Y hay constancia en el archivo de Félix de que en el 77 fue invitado a la primera reunión iberoamericana de zoólogos a hacer una ponencia. Esas son cosas que le pasan no a divulgadores. O sea, alguien que tenga algo interesante que decir, que sea novedoso, que venga. Y por fin, el final. ¿Fue Félix un etólogo heterodoxo? Pues aquí me vais a permitir que diga, no cabe duda. ¿Por qué? Pues porque este artículo, que se presentó en la Academia Veterinaria de Francia en el año 88, cuyo autor es este señor, Carlos Luis de Cuenca y González de Ocampo, que fue un catedrático de zootecnia, decano de la Facultad de Veterinaria de la Complutense, fundador de la Real Academia de Ciencias Veterinarias en esta nueva etapa, introductor de la etología en las ciencias veterinarias, Carlos Luis de Cuenca y González de Ocampo, que aquí le veis con Konrad Lorenz, uno de los padres de la etología, premio Nobel, charlando con él. Félix se carteó con Konrad Lorenz. Konrad Lorenz felicitó a Félix por sus estudios sobre etología. Todas estas cartas existen. Pues dice sin ambages en este trabajo que la etología en España empieza con Félix Rodríguez de la Fuente. Lo dijo tranquilamente. ¿Qué otra cosa ocurre cuando uno hace escritura científica? Que sus diagramas, otros científicos de prestigio los utilizan. Cuando Carlos Luis de Cuenca y González de Ocampo, esto está en su libro Jubilar, que es un libro de unas 600 o 700 páginas donde se recogen todos los trabajos que publicó este señor y los homenajes que se le dieron, este veterinario, pues utiliza, para explicar la etología, utiliza diagramas, dibujos. ¿De dónde son estos dibujos? Pues de la Enciclopedia Fauna, de Félix Rodríguez de la Fuente. Estas cosas pasan cuando uno hace cosas que tienen relevancia a nivel científico, que les cogen los esquemas y los ponen en sus charlas y les citan. Pero no solo eso. En la necrológica que Carlos Luis de Cuenca y González de Ocampo hace, en la revista Zootecnia, da noticia de otra cosa que ya se ha dicho, pero no dentro de este contexto que yo os estoy presentando, que fue profesor de universidad. Fue profesor de etología en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Complutense de Madrid.
Carlos Luis de Cuenca aquí pues pone hasta el programa de la asignatura. Asignatura que, por cierto, yo he dado con el nombre real, no fue etología. Fue algo mucho más interesante que seguramente me dará para otra charla. Aquí en la SAM, si no hago esta, muy mal del todo. La asignatura que Félix impartió fue Conservación de la naturaleza condicionada por el conocimiento del comportamiento animal. Ojo al dato. Aplicación de la ciencia de la etología. Aplicación de la ciencia de la etología que Félix desarrollaría después magistralmente para evitar el exterminio de algunas especies animales. Y además, este señor, en esta necrológica, dice otra cosa que le ocurre a los científicos, y es que le invitan a hablar en congresos, ya lo he dicho antes. Pero este es un congreso internacional también. El primer Congreso Mundial de Etología aplicada a la zootecnia, que se celebró en Madrid en el año 78. Félix fue invitado a poner dos documentos científicos no muy ortodoxos, pero válidos al fin y al cabo. Fue un éxito absoluto y total. En ese momento, quienes estaban viendo los documentales era la florinata de los científicos de etología del mundo. Y hubo más que una ovación cerrada. Pero ahora me voy a fijar en los títulos: el comportamiento innato de la limoche y la conducta social del lobo ibérico. Porque claro, hay que hablar de los experimentos que hizo Félix, ¿no? Y ya estamos terminando. Este es el último bloque. Aquí le vemos en una foto con los alumnos que no parecen precisamente estar tristes, ¿verdad? Y esto es, bueno, pues es una cosa chistosa, y es que pues este es el coche en el cual se presentaba, que lo he cogido por ahí en internet en algún sitio. Iba ya con mucha prisa, Félix. El año que daba clases iba ya con mucha prisa porque tenía muchas cosas que hacer, ¿no? Y entonces utilizaba un SEAT 124 Sport 1600, una pasada de coche. Yo me acuerdo de pequeño de verlos y era lo más racing que te podías comprar de fabricación nacional. Y bueno, pues luego terminó teniendo este Porsche porque necesitó ir con mucha más prisa de lo que iba porque se le acumularon las cosas que hacer y que, curiosamente, este coche pues resulta que, que está rodando, que alguien lo compró a la familia y que lo restauró y ahí lo tenéis, ¿no? Félix de la Fuente fue nombrado académico a título póstumo en el 2007 por la Real Academia de Ciencias Veterinarias, que es una cosa que también ocurre cuando alguien pues, hace actividad científica, ¿verdad? Que le nombran académico. Más vale tarde que nunca, ¿no? A ver, el lobo. Él hizo ensayos científicos con lobo ibérico. Y además utilizó una técnica novedosa, la técnica del troquelado o impregnación, inventada o descubierta por Konrad Lorenz, que, resumiendo muchísimo, pues consiste en lo siguiente: si tú coges un animal recién nacido y lo aíslas de su entorno especiológico y lo cuidas tú, te identifica como uno de su especie. Si el animal en su conducta obedece a las normas de la jerarquía social, como es el caso del lobo, te identifica con el macho alfa. La desgracia de muchos lobos que entonces se estaban exterminando en España fue que se abatieron lobas y la gente que los abatió pues fue a las madrigueras a coger a los lobeznos. Y por suerte alguien llamó a Félix en una de estas y le dijo: oye, que hay aquí unos lobeznos que han traído, que chico, que qué barbaridad, que yo no sé qué va a ser de ellos, que te vengas. Félix cogió su, no sé si el 1600 o el Porsche, se presentó allí a por ellos y se los trajo. Se les aisló de su entorno natural, ¿vale? Bueno, pues al final hizo una manada, una no dos, y luego además crió lobo ibérico en cautividad, ¿vale? Bueno, pues esto es un trabajo científico. Y además él era perfectamente consciente de que lo que estaba haciendo era investigación científica. ¿Por qué? En las publicaciones que hizo, que ahora las voy a referir brevemente, en la revista Blanco y Negro, no es una revista precisamente científica, pero allí fue donde primero escribió los resultados de su investigación sobre lobos.
habla de que está haciendo reportajes sobre biología y psicología zootécnica. Pero es que en una carta que se conserva en el archivo familiar, en la que se ve obligado a defender el recinto en la casa de campo donde tiene los lobos, dice lo siguiente: estudio de psicozoología. Considero que esta experiencia se realiza por primera vez en España. O sea, él es consciente de que está haciendo investigación, que la llevo a cabo en colaboración con los más destacados psicozoólogos de Europa. Utiliza la palabra psicozoología para que se entienda un poco, porque entonces si te decías etología no sabían lo que estabas diciendo. No se sabía lo que se estaba diciendo, porque estaban haciendo esta ciencia. Perdón. Bien, pues aquí le vemos en el recinto de la casa de campo y esta fue su ayudante por excelencia, que además le ha ayudado en toda su carrera. No hablo de ayudar solamente por ser su consorte, sino porque ella participó activamente de estos experimentos, ¿no? Y los comportamientos del lobo, además, describe Félix que con Marcel, su esposa, eran distintos a él. O sea, él le reconocían como macho alfa y a ella como madre, porque fue ella la que les dio los biberones, la que descubrió qué tenía que hacer para que comieran. Todo esto lo cuenta Félix de maravilla en una serie de artículos que están en la revista Blanco y Negro, están en la hemeroteca de ABC. Ojo, Félix en estos artículos y en sus estudios cita a los más importantes especialistas del mundo en el estudio del lobo. No de esta subespecie, el lobo ibérico, pero de otras. Cita a Schenkel, a Fox, a Gottlieb, a Linda, a Kolenovsky. Ellos trabajan o bien en observaciones a lobos en la naturaleza o en manadas aglutinadas. Las manadas aglutinadas son manadas de adultos, a los que se les junta, distinto a troqueladas. Quiero decir que está preservado el trabajo de Félix de la originalidad científica porque es el único que estudia el lobo ibérico, punto uno, y segundo, porque además utiliza una metodología que solo él ha estudiado y otra persona que él cita, como solemos hacer los científicos, que se llama Simek y que trabaja en el año 74. Y él el estudio lo inicia en el año 64, el estudio con los lobos. En estos 3 artículos es en los que él publica sus resultados. Aquí veis a Marcel ayudándole. Estos son los lobendos, cuando se inicia su troquelado. De etología, ¿veis? Esto. Él después escribe ya en un documento más científico, en Fauna, cosas, con el maravilloso ilustrador José Chulalanda, que también ya nos ha dejado, dibujos del comportamiento de los lobos, cita al primer estudioso del lobo no ibérico, pero los gestos. Este es un diagrama que él copia de Schenkel, creo, del estudio de Schenkel. Estos son comportamientos típicos de los lobos hacia el macho alfa, y aquí es uno de los momentos en los cuales Félix se llama a sí mismo etólogo. Etólogo. En la manada de lobos españoles troquelados por el doctor Rodríguez de la Fuente, el etólogo ha podido realizar, o sea que él en público no entraba en conflicto. Decía que era divulgador y él veía que le dejaban en paz, le dejaban trabajar y tampoco se peleaba. Santo varón, tuvo temple, porque hay anécdotas contadas en la biografía de Benigno que digo, caramba, este hombre, con el carácter tan malo, algunos que dicen que tuvo, era un bocado de pan, porque a mí me hacen feos como los que se narran en esta biografía, y vamos, y yo le digo a alguien algo, pues él jamás entró en conflicto. Ahora, luego, digamos que por lo menos, que menos que dejar constancia, ¿no? Él se consideró a sí mismo un etólogo, se consideró a sí mismo un zoólogo, un historiador no, pero bueno, pero eso no quita para que se le pueda atribuir también actividad científica en historia. Tampoco se considera un antropólogo, pero todo el mundo dice que la serie que iba a venir, que iba a hacer, era de antropología. A mí me lo dijo Emiliano Aguirre en una entrevista que tuve con él hace unos años. Y el otro trabajo, ¿quién no se acuerda de Gaspar? El Alimoche. Con Hugo van Leeuwenhoek, aquí está con Jesús Mosterín, que es el director editorial de Fauna. Este varón alemán, creo que es alemán, pues resulta que fue el primero que fotografió el comportamiento del buitre tirando piedras y rompiendo huevos. Y le dijo a Félix, oye, ¿por qué no, como el Alimoche emigra a España, te coges un pollo, tú que eres tan hábil y tienes dominio sobre estas técnicas que nadie más que tú domina, o pocos, y compruebas si ese comportamiento es innato o adquirido?
y coge el alimoche y, bueno, os acordáis del documental, lo mete en una pajarera, no ve a otro alimoche en su vida y finalmente descubre, novedad a nivel mundial, que el alimoche, que no estoy seguro de que sea en el año 77, pues rompe los huevos con piedras como consecuencia de un comportamiento innato. Bueno, pues eso lo descubre Félix Rodríguez de la Fuente. Es heterodoxo porque no coge y escribe una tesis doctoral, porque podría haberlo hecho perfectamente, con todo lo que hizo, y hace una película. Y nos lo da directamente a nosotros, a conocer. O sea, el paso de primero escribirlo en un ámbito científico y después divulgarlo, él se lo salta. No le daba la vida, por suerte. Yo digo por suerte. Porque si se mete en el engranaje científico, pues no se produce el cambio social que se produjo cuando él desarrolló su actividad y nos puso sus documentales, etcétera, ¿no? Y además este documental le dio un premio el CSIC francés en el 78 como película con valor científico. Además, otra de las becas, esto lo he sacado de los archivos Juan Marc, creo que Benigno lo cita en el libro, creo que Benigno lo cita en su biografía, menciona, había pedido una beca para dirigir a este señor, Miguel Ibáñez Talegón. Este señor hoy es director del Centro de Medicina de Comportamiento Animal de la Universidad Complutense. Lamentablemente no pudo hacer la tesis dirigido por Félix y por Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo, como Carlos Sanz. Pero bueno, era un alumno aventajado y nada menos que le iba a dirigir Félix Rodríguez de la Fuente. Solamente si eres capaz de hacer actividad científica puedes dirigir una tesis doctoral, si no, no sabes ni lo que tienes que hacer. Pues bien, en 2 ocasiones, lamentablemente, bueno, pues esto la solicitó en el año 79 y todos sabemos lo que pasó en el año 80, ¿verdad? Estas tesis se quedaron sin hacer, o al menos se quedaron sin ser dirigidas por él. Y termino. Una foto simpática. Si os fijáis en la copa, ya Félix ha conseguido meter un poco de fino en la copa, pero otro no está entrando en la copa. Pues esto es un poco una imagen que yo utilizo graciosa para decir que efectivamente no todo el trabajo que desarrolló Félix fue un trabajo científico, pero sí desarrolló, sí metió conocimiento científico novedoso, sí lo hizo, sí. Para mí, sin duda. Y además lo hizo en la historia de la cetrería, en la antropología de los Yanomamos, pigmeos y masái, en la zoología ornitológica y en la etología de mamíferos y aves. Y además fue un científico autodidacta. Porque si hay un ámbito en el cual se pueda ser científico autodidacta, ese es el ámbito de las ciencias naturales. Y os leería una lista de nombres que os quedaríais sorprendidos. Gente que se dedicó a las ciencias naturales que no había estudiado en la Universidad de Ciencias Naturales. Pero es que se da la circunstancia de que Félix había estudiado ciencias naturales en cuanto a que él hizo medicina y estudió a un animal que es el Homo sapiens. Y además estudió psicología. Por eso enchufó rápido con la etología. Porque él sabía psicología. En biológicas, 10 o 15 años después fue que empezó a impartirse la etología en la Facultad de Ciencias Biológicas. Félix ya había estudiado psicología humana, pero psicología al fin y al cabo, y además había practicado la cetrería, que es una mezcla, sabéis, ¿no?, de psicología, zoología, dice el doctor, amigo mío, el doctor Javier Ceballos, que es un experto cetrero y además es una eminencia en zoología también, pues él dice en un librito que hay en internet gratuito, pues que la cetrería es mezcla de zoología, de psicología, etología, claro, porque él eso lo llevaba puesto. Él se movía ahí como pez en el agua, en ese ámbito. Y además es que lo dice él con mucha gracia, lo recoge Araujo en el 90 en su biografía. Digo con gracia porque esto es lo más grosero que Félix dijo en su vida a quienes le tachaban. Decían que era un dentista, que no sabía nada, que solamente sabía divulgar. Esto es lo más grosero que he encontrado. Es muy bonito ser autodidacta. Yo lo voy a poner en mis tarjetas de visita a partir de ahora. Félix Rodríguez de la Fuente, autodidacta. Ahora que todos nos buscamos apellidos ideológicos, ya tienen el mío, autodidacta. Autodidacta quiere decir aprende como puedas, que tus estructuras mentales no se basen en poder exhibir un diploma de la Universidad Autónoma de Madrid, o de la Universidad de Harvard,
o en pertenecer a un grupo de pensadores de ultra no sé qué. Uno aprende donde puede. Uno es Juan Palomo, que yo me lo guiso y yo me lo como intelectualmente. Y uno monta unas estructuras intelectuales que le permiten, por ejemplo, hacer películas geográficas o hablar en Radio Nacional. Se me ha olvidado decir que Konrad Lorenz también era médico. Konrad Lorenz. Premio Nobel y padre de la etología. Y bueno, pues esto ha sido todo. Yo os agradezco muchísimo vuestra presencia, más vuestra atención y quedo a vuestra disposición para contestar lo que... Me podéis decir lo que os parezca, tranquilamente. Y lo podemos discutir y yo vengo un poco a... Es una propuesta. Yo estoy convencido de que Félix fue un científico heterodoxo, porque no utilizó los cauces habituales de transmisión del conocimiento que utilizamos los científicos. Pero que hay un montón de cosas que hizo que son las cosas que yo llevo haciendo ya, bueno, no voy a decir los años porque ya va uno teniendo una edad, pero que son cosas que cualquier científico puede reconocer y que probablemente, si hasta ahora no se ha hablado de este modo de la actividad de Félix, es porque a lo mejor pues, ningún, vamos a decir, experto en ciencias naturales o con actividad científica detrás, pues ha abordado el estudio de su persona, porque es verdad que todos han comentado las cosas que os he dicho, pero pasan por ellas como cosas que ocurrieron en la vida de Félix, cosas profesionales, sin más. Pues nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Me parece que fue por el 71, él tenía una clase y iban unos cuantos. Y en poco tiempo, gente de otras asignaturas se empezaron a meter, le cambiaron de aula. Había gente hasta en los pasillos. Y ya llegó un momento que lo quitaron de él. Efectivamente, es cierto, sí, eso lo contaba Nino muy bien, además lo ha contado recientemente, el año pasado, en un acto homenaje a Félix en la Facultad de Veterinaria, lo ha contado con detalle, fue así. Claro, es difícil no pensar que hubo cuestiones, tal vez digo, no quiero acusar a nadie de celos por medio, y menos a los veterinarios, que por cierto, su contribución a la conservación de la naturaleza está infravalorada. O sea, los veterinarios han hecho por la conservación de la naturaleza muchísimo, y lo siguen haciendo. Normalmente se asocia que somos los biólogos, pero vamos, los veterinarios. De hecho, bueno, esto demuestra la sensibilidad hacia la protección de la naturaleza que tiene parte de lo que he dicho, ¿no? ¿Cómo sintonizó con ellos? Y no hubo problema para que... Luego allí se encontró la facultad con el tomate, digamos, pero él en principio fue contratado para ser profesor de universidad. A ver, es que no contratan a cualquiera, y menos a alguien tan importante como quien le contrató, ¿no? Sí. Había dos grandes figuras a nivel de etología o naturaleza, que a mí me llamaban, ¿no? Una era la de Félix Rodríguez de la Fuente y otra era de Miguel de la Cuadra Salcedo, que también hubo una exposición muy bonita en el Museo de América. Pregunto, ¿tuvieron algún tipo de relación, colaboración? ¿Eran totalmente diferentes? No sé. Miguel de la Cuadra Salcedo y Félix de la Fuente eran amigos. No sé si porque los dos practicaban el atletismo, pero hay una anécdota muy graciosa que no me resisto a contar, que la cuenta Benigno muy bien, y es cómo conoce Félix Rodríguez de la Fuente a la que sería su esposa, a Marcel. Y es consecuencia de una cita que Marcel tiene con Miguel de la Cuadra Salcedo, y en el lugar en el cual había quedado con él, pues se ve que Miguel había quedado con Félix, Félix está de espaldas y Marcel llega por detrás y le da y tal. Y entonces, pues, caramba, pero, ay, perdona, no sé qué, tal. No, oye, no. Y Félix, a mí me gusta decir, y lo voy a decir aquí también, que Félix es que yo creo que tenía una personalidad troqueladora. De hecho, Marcel, en una entrevista bellísima, que la hacen, no sé en qué medio está, pero la podéis ver, en vida de Félix, le preguntan, ¿no? Y usted como esposa dice, ¿qué es lo que...? O sea, Félix, no sé,
¿cómo se le ha ocurrido a usted con lo que viaja, ¿no? Pues casarse con este hombre, algo así. Y Marcel dice, porque es que Félix tiene una cosa que los franceses llamamos charme, encanto, atractivo. Ella lo dice así de elegantemente, como hablan los franceses, ¿no? Yo creo que tenía una personalidad troqueladora. Y bueno, es una forma de hablar, evidentemente, pero precisamente por eso es por lo que esto que os estoy contando hoy puede resultar novedoso. Porque al final a todos nos hizo creer que solamente era un divulgador. Pero él tenía conciencia clara de que además era científico. Lo tenía clarísimo. Y yo creo que os lo he demostrado, ¿no? He quitado antes de venir 16 diapositivas. Porque yo me conozco y además Josefina me indicó, no he tratado de ser breve, no lo he conseguido todo lo que debería, os agradezco mucho vuestra paciencia, me ha sido difícil, pero quiero decir con esto que él fue lo que fue, y fue varias cosas, profesionalmente hablando. Y yo creo sin duda que desarrolló actividad científica, que produjo conocimiento científico, y bueno, pues evidentemente dentro de su trabajo y de su influencia, pues es una mínima parte, pero que ahí está, ahí queda. Pues si no, sí. Una anécdota, bueno, puede tener un doble filo. Antiguamente, en la carrera de Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense, el primer curso había una asignatura que era Biología General. En Biología General, mi profesora fue Esperanza Martínez Conde, para mí una excelente profesora, ya falleció. El primer día de curso nos dijo, no penséis que esto es Félix Rodríguez de la Fuente. Una doble filo porque por un lado nos estaba diciendo no vengáis pensando que estos son pájaros, animales, vertebrados, que también hay muchas cosas más. Hay geología, hay citología, hay bioquímica, hay genética. Esto no es Félix Rodríguez de la Fuente. Pero también porque muchos fuimos a la universidad porque habíamos conocido la naturaleza a través de Félix. Entonces, esa es la doble vertiente de decir, la biología no es Félix, pero Félix nos ha traído a muchos a la biología. No, eso sin duda. Hay una serie de cosas de las que no he hablado. De las consecuencias que todo el mundo atribuye a su actividad en cuanto a la legislación que estaba acabando con especies de un valor biológico enorme, todos los espacios naturales que se protegieron gracias a la actividad de Félix, directa o indirectamente. Hay una serie de cosas que no he hablado porque las doy por sabidas y si no, vamos, de eso se ha hablado muchísimo, ¿no? Efectivamente, una de las cosas que hay, tú y yo, porque eso que dijo Esperanza, estaba yo allí contigo, escuchándolo, pues somos en parte hijos de Félix, en parte, ¿no? Yo también, aquí me vais a permitir que meta una coña publicitaria, también soy hijo de mi padre, de Luis, que fue el que me llevó al campo, a un lugar de la Alcarria, y allí fue donde tuve yo mi pequeña infancia montaraz y paleolítica, no como la que tuvo Félix, pero sí a mi medida, y él es también el que me introdujo en el ámbito de las ciencias naturales. Pues si no tenéis más preguntas, simplemente recordaros que nuestra próxima cita pasa al 2 de febrero. Volvemos a retomar el ciclo de conferencias en torno a la exposición de Santiago Ramón y Cajal. La conferencia es Santiago Ramón y Cajal, el nacimiento de la neurociencia, y la impartirá Juan Andrés de Carlos. Estáis todos invitados, tanto en el otro lado como si alguno queréis venir aquí. Gracias por venir. Muchas gracias. Hasta la vista.